nuestro estudio sobre el tabernáculo, vamos avanzando poco a poco en su interior, espero que sí, ¿verdad? Y que vamos aprendiendo cosas. La vez pasada hemos visto las cubiertas que estaban encima del lugar santo y santísimo, hemos visto lo que significaba. Lo que nosotros tenemos que entender perfectamente que en el tiempo de Moisés no había audiovisuales, ni YouTube, ni cosas de este tipo, para que la gente pudiera aprender muchas cosas. Es fantástico de poner en YouTube, de poner una receta que quieres ver y siempre hay un par de gente que te expliquen cómo hacer las cosas. Por lo general son los franceses los mejores para la cocina, pero cuando piden una explicación sobre internet, no sé qué, ahí viene un sudamericano que te habla de unas cosas y que explica ahí, y es interesante de ver eso. Bueno, simplemente para decir que las cosas visuales habrán mucho más que las he explicado así. Y si yo tengo que explicar una cosa espiritual, es muy complicado, porque todo lo tenemos que, ¿cómo se dice? Interpretar con nuestra manera de las cosas, ¿verdad? Pero Dios, que es muy práctico en estas cosas, pues utiliza medios audiovisuales para enseñar las cosas a su gente. Qué tecnológico. ¿Eh? Qué tecnológico, ¿no? Sí, el tabernáculo era una tecnología de vanguardia, porque realmente todo lo del tabernáculo y todas las precisiones que Dios le dio a Moisés para hacer las cosas era como un audiovisual para que la gente pudiera ver con sus ojos las cosas espirituales. Obviamente al comienzo no entendieron esto, pero nosotros sí las entendemos, porque ya el tabernáculo ha desaparecido, ni siquiera existe el templo. Se piensa que se va a volver a construir el templo en Jerusalén, que era una forma fija ya del tabernáculo, ¿no? El templo era construido prácticamente lo mismo, y todo lo que había en el interior del tabernáculo lo volvíamos a encontrar en el templo. Y entonces, pues todavía ya no hay. ¿Por qué? Porque Dios no quiso, obviamente, que se volviera a hacer un templo físico. Pero sí existe el templo, existe la iglesia, existe con todos sus detalles, y todo lo que Dios ha enseñado a Moisés en el monte del Sinai, también lo volvemos a encontrar en nuestras vidas espirituales. Es lo que hace de esta imagen del tabernáculo algo extraordinario para nosotros, porque aprendemos muchas cosas sobre la vida espiritual, ¿vale? Y seguimos viendo cosas. La vez pasada hemos visto estas 4 cubiertas, y hoy vamos dentro del lugar santo. Podemos decir que era una cosa como esta habitación, quizá un poco más grande, ¿verdad? Había 3 elementos, 3 cosas que uno encontraba. Está marcado aquí, así que no les puedo preguntar, pero bien, si les pregunto sin ver a la pantalla, ¿cuáles eran estas 3 cosas? Una mesa, un candelabro, Vale, había una mesa, había un candelabro y un altar. Eran 3 elementos cubiertos, hechos de oro o cubiertos de oro, así que todos tenían el mismo color y todo eran muy preciosos estas cosas. Recuerdo que las cosas al exterior no tenían ni pinta ni llamaba la atención de la mirada, pero una vez debajo de las coberturas, ahí entrábamos en un lugar precioso, con mucha riqueza y muchas, porque el oro siempre ha sido el metal precioso por excelencia, ¿no? Incluso en este tiempo, y Dios lo ha declarado también de esta manera. Y esos 3 elementos son 3 elementos básicos en nuestra vida espiritual. Así de por así, ¿alguien tiene una idea? De los 3 elementos que son... Sí, primero, ¿cuáles son esos 3 elementos? Una mesa con panes, panes, ¿no? Lo vemos vale. ahí, unos panes con 2. ¿Cuántos panes son? 12. 12, ¿verdad?
12 panes. ¿Les suena algo? Los 12 discípulos. Las 12 tribus. Bien, 12 discípulos, 12 tribus. Las 12 tribus de Israel que representaban el pueblo de Dios. ¿Y los 12 apóstoles? El pueblo de Dios también. Pero no es de la nueva dispensación, ¿no? El pueblo antiguo de Dios, las 12 tribus, y el pueblo de Dios de la iglesia, representado por los apóstoles. Bien, ahí los tenemos ahí encima de la mesa, ¿ok? Entonces ya veremos lo que significa, quizás más complicado, pero después un candelabro que puede ser rapidito así, por encima. Candelabro. Yo lo asocio con la palabra de Dios, porque es que el candelabro que ilumina. Que ilumina, ajá, la luz. Algo que ilumina la luz, ok, ya veremos después qué significa y por qué son de siete ramas, ¿no? Bueno, y un altar, el altar a qué servía este altar, ¿qué es lo que se quemaba encima? El incienso. Incienso, perfume, ¿no? ¿Y a qué le sugiere esto? La alabanza, la adoración. Alabanza, adoración, ¿qué más? Entrega, Entrega, sacrificio, Ofrenda. ofrenda. ofrenda, ¿qué más? Culto. ¿Qué es lo que sube hacia el cielo? Oración. Oración, ¿no? Entonces tenemos ya 3 cosas básicas que vamos a ver en detalle ahora, que hacen parte de nuestra vida espiritual. Entonces entramos en el lugar santo y encontrábamos la mesa de los panes. Si leemos el Éxodo 25, versículo 23 a 30, tenemos esta descripción de los de esta mesa. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino, lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Y harás además un candelero de oro. Vamos a ver primero la mesa de los panes. Habéis visto con qué precisión, una vez más se nos ha descrito de cómo tenía que hacerse, y todo de oro puro. La especialmente mesa de los... Digo, la sí, mesa. la mesa de los panes. De los ¿eh? panes. Así que la primera cosa que atraía la atención de los levitas cuando tenían que entrar en el interior del lugar santo era una mesa con 12 panes encima. Panes llamados también panes de proposición o panes de la presencia. Literalmente, no, bueno, propiciación, no, dice proposición. Dice porque pro y posición significa literalmente puesto delante de. ¿De acuerdo? Puesto delante de. Los panes puestos delante de. Obviamente delante de Dios en este caso. Proposición. Dice los panes de la presencia también. ¿Y quiénes estaban ahí presentes? Del pueblo sí era... Las 12 tribus de Israel, obviamente. Entendemos eso porque ahí había un pan para cada tribu. Una vez cocidos, estos panes tenían que ser puestos en 2 montones de 6 sobre una mesa o una tabla chapado de oro completamente, y debían de ser destinados exclusivamente a este uso. No se podía hacer otra cosa con esta mesa. Nosotros la cogemos, la ponemos ahí y empezamos a escribir y hacemos cosas, ¿verdad? Porque no tenemos mesa sagrada, pero entendemos bien que ellos, la mesa era solamente para eso, exclusivamente consagrada a presentar las 12 tribus
delante de Dios. Representan la necesidad de que cada una de estas tribus estén constantemente delante de Dios o en la presencia de Dios. Y podríamos trasladar eso naturalmente a nosotros también, que la iglesia tiene que estar constantemente en la presencia de Dios. La iglesia representada por los 12 apóstoles, o cada uno de nosotros en particular, ¿verdad? Ahora no somos parte de tribus, somos parte de la iglesia en general, pero también podemos decir, espiritualmente también tenemos que estar continuamente en la presencia de Dios. ¿Vale? Una cosa también era interesante de ver que estos panes eran todos de dimensiones iguales, ¿ok? Tampoco tenían nombres ninguno, o sea, se ponían los panes uno encima del otro por simplemente razones de espacio, pero no hay un pan que era más grande que el otro. Por ejemplo, el pan de Judá, que era una tribu más importante, de repente tenía un pan así y Benjamín un pan así, no, eran todos iguales, ¿no? Es interesante de ver eso porque naturalmente delante de Dios somos también todos iguales y las tribus tenían el mismo valor delante de Dios. Por tanto, los 12 panes estaban en la presencia de Dios, era en realidad todo el pueblo el que estaba representado ahí delante de Dios. Los panes de la presencia, Jesús nos dijo también, yo soy El pan de vida. el pan de vida. Ahí entramos otra vez en la analogía del pan y de Jesús. Podemos preguntarnos por qué Dios aseguraba a las 12 tribus el perdón y la remisión de sus faltas, mientras que no lo merecían en absoluto, igual que nosotros. ¿Cómo podemos nosotros pretender estar en la presencia de Dios si no fuera por Jesucristo. el perdón de Cristo? ¿De acuerdo? Era porque Dios, el Padre, había enviado a su Hijo Jesús, pero en este caso todavía no había sido hecho. Sin embargo, ya de antemano Dios quería enseñar que era posible para el pueblo estar en la presencia de Dios. Y eso gracias al pan de vida, obviamente, gracias a Jesús. Era porque Dios, el Padre, prefiguraba lo que significaba estos panes en su Hijo. 14 siglos después de Moisés, Él vendría a presentarse en nuestro lugar. Y Juan 6:35, podemos leerlo, donde Él dice, yo soy el pan de vida. Vamos a leerlo rápidamente. Habéis traído vuestras Biblias, Sí. pero vamos a ver, ¿dónde están vuestras Biblias? Mijo, que vengo a ver De- otra cosa. Papel. Juan 6. Juan 6:35. Así, 35, está para acá. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Ya, y el 51 del mismo capítulo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Bien, desde entonces Dios considera a los hombres, a cada uno de nosotros, a través de su Hijo Jesús. Es por su Hijo que nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Las 12 tribus de Israel podrían de esta manera estar representadas en la presencia de Dios, porque ya en este momento estos panes representaban también la presencia de Cristo. Al igual que estos panes en el desierto, nosotros sabemos que Cristo nos representa delante del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre y dice la Biblia que intercede por nosotros. 1 Timoteo 2:5, tenéis la referencia ahí. Si alguien lo puede leer. 1 Timoteo 2:5. Porque Dios. no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Cristo Jesús. Bien.
Es Él que permite que podamos estar en la presencia de Dios. Y la primera de Juan 2:1, también tenemos otro versículo que nos habla de ello. Primera de Juan 2:1. ¿Sí? Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no cometáis pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un abogado, que es Jesucristo el justo. Por ello, podemos estar delante de Dios incluso con nuestros pecados, porque Él nos perdona y Él es nuestro abogado. Fíjate, el abogado nos defiende, ¿no? Pero nos defiende en base a qué, podemos preguntar. Nos defiende, dice, no, es que los pecados en algunos son tan grandes. No es eso que dice Dios. Cristo no te defiende de esta manera, ¿vale? No te defiende, porque ¿sabes? Los abogados cuando te ponen la defensa de uno, buscan siempre minimizar el problema, ¿no? Y si es culpable, buscan la fórmula para que tenga lo menos posible del trabajo del abogado, del problema. Pero nuestro abogado es diferente. Nuestro abogado dice, no, sí es culpable, pero yo he pagado por ella. No se puede meter la gran diferencia. Nuestro abogado es a la vez nuestro abogado y él se puede presentar delante de Dios Padre para decir, a este he pagado por él. No es que no es culpable, no es que tal, pero ya ha sido pagado su deuda. Y eso es la gran diferencia entre un abogado normal que estaría defendiendo nuestra causa al abogado que tenemos en el cielo, que no solamente defiende nuestra causa, pero defiende porque Él ha pagado ya. Y es por eso que podemos tener esta seguridad, ¿no? Entonces, si cada tribu, fíjate en el tiempo de Israel, en el tiempo de Moisés, si cada tribu podía vivir asegurada pensando que como había un pan ahí presentado delante de Dios que representaba a su tribu, que representaba a su familia, que representaba a toda su gente, ¿no? Que estaba ahí delante de Dios continuamente, porque era una cosa perpetua, ¿no? Y entonces se podía sentir en seguridad porque ahí estaba en la presencia de Dios siempre. Cuanto más nosotros, ¿verdad? Que hemos sido salvados por el Señor y que tenemos este abogado que está, y cuando nos presentamos y es necesario que estemos constantemente en la presencia de Dios en esta idea, este concepto. Y eso incluso en la situación la más compleja, los hijos de Dios se nutren de la visión gloriosa de un Señor que de manera permanente lleva sus causas en la santa presencia del Padre, para transformar sus oraciones en victorias, sus inquietudes en esperanza, sus perplejidades y sus dudas en experiencia de fe. Dios transforma, o sea, Cristo mismo transforma todas nuestras experiencias negativas de la vida. Pero también hay un tercer significado a estos panes de la presencia. Los panes de la presencia eran una comida sagrada para los sacerdotes. Otra cosa interesante es que los mismos sacerdotes tenían cada 7 días, el día del sábado, tenían que comer estos panes y reemplazarlos por otros nuevos. Fíjate, si fueran panes de 4 meses, no. Cada semana tenían que reemplazarlo y poner un pan nuevo y comerse los panes que estaban ahí, ¿no? Y los sacerdotes, en cuanto a ellos, pues miraban a estos panes como un alimento que les era destinado. Porque a cada sábado una nueva horneada de 12 panes frescos reemplazaba lo que habían estado depositados los 7 días anteriores delante de Dios. Y los panes que eran reemplazados venían a ser comida para los sacerdotes. Era algo totalmente sagrado, lo podemos ver en Levíticos 24, 5 a 9, lo puedes anotar para los que toman nota. ¿Vale? Sí, yo lo apuntamos. Levítico 24, 5 al 9. Sí. Ahí también podemos pensar en el pan del cielo que viene a alimentarnos cada día. Hay otra analogía completa en las escrituras, desde el Antiguo Testamento, desde el maná que tenemos que comer, hasta Cristo mismo que dice que Él es el pan del cielo, ¿verdad? Una comida que tenemos que tomar
en la presencia de nuestro Dios. Qué extraordinario es eso, porque los sacerdotes no cogían pan y se iban a su casa, ¿no? Los tenían que comer ahí por una especie de ritual también, ¿no? Entonces aquí encontramos una comida que tenemos que tomar nosotros en la presencia de nuestro Dios. Es la palabra de Dios que nos alimenta cada día. Es delante de su presencia que nos fortalece. Comemos la palabra y estamos en la presencia de Dios que nos fortalece. Es una imagen preciosa, ¿verdad? Una comida al igual de la de los sacerdotes que nos permite cumplir nuestra tarea, nuestro servicio para el Señor. No hay manera de cumplir un servicio para el Señor si no nos nutrimos. No nos nutrimos de la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante. Así que tenemos otra visión espiritual de todo este asunto, de todos estos aparentes rituales que tenían que hacer los sacerdotes y cumplir continuamente. Todo eso tenía para nosotros un significado espiritual y entendemos mejor lo que significa esta mesa de los panes. Presencia de cada uno de nosotros delante de Dios. Comemos la palabra, estamos en su presencia, somos regenerados y tenemos fuerza para cumplir nuestro trabajo. En la vida cristiana, si no tienes intimidad con Dios, no avanzas. Intimidad. Primera mesa dentro del lugar santo. ¿Ok? ¿Están aquí, Roxana? ¿Me siguen? Sí, sí. Vamos a ver. Hay preguntas sobre esta mesa de los panes. Ya hemos visto, bueno, seguramente que hay más detalles que se podrían pensar y reflexionar, que nos son dados por Dios, que son dados por Dios a Moisés y que quizás tienen su explicación más profunda, pero bueno, primero para nosotros vamos a intentar recordarnos de estas cosas en nuestra vida espiritual. Entrar en el lugar santo es entrar en la vida cristiana. Hemos pasado por la puerta, Cristo ha muerto por nosotros, estamos dentro, ahora somos miembros de la iglesia, somos en las paredes, las planchas, recordéis, cada uno de nosotros es una plancha ahí, cubierto de oro, puesto en la iglesia, y nuestro servicio a Dios empieza por estar en su presencia, delante de Él. Qué extraordinaria imagen, ¿verdad? Sí. Y de comer su palabra y estar fortalecido. Vamos más allá. Después está el candelabro. En Éxodo 25, del 31 a 40, podemos leer la descripción del candelabro, que nos dice así: harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él, y saldrán de sus brazos 6 brazos. 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Habrá 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo un cáliz y una flor, y 3 copas de flor en forma de flor de almendro en el otro brazo con un cáliz y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y en la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Y habrá un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salen de él, así con los 6 brazos que salen del candelabro. Sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro, labrado a martillo. No es de oro fundido, de oro labrado. Wow. Entonces hará sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbran el espacio frente al candelabro. Y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro con todos estos utensilios serán hechos de 1 talento de oro puro.
y mira que lo hagas según el diseño que te he sido mostrado en el monte. Bueno, el versículo 31 es sorprendente porque nos habla de un candelabro hecho de una sola pieza a base de martillazo. Debía de ser un experto en esto el que la tenía que hacer, ¿verdad? Tenía que tener una paciencia y un don particular para forjar esto de manera que tenga esta forma tan específica. Yo no sé si este dibujo es realmente así que era, porque no se ha vuelto a encontrar. Se suele hacer este tipo de candelabro de 7, porque la del centro es diferente, pero después de la luz central salen las 6 otras ramificaciones, ¿no? Y entonces podemos entender que, una vez más, como no se encontró, pues se intentó, por lo menos hacer réplicas, pero difícilmente podemos ver en el texto exactamente cómo era, ¿verdad? Pero bien, se intenta por lo menos hacer cosas. Se estima que su valor mercantil podía llegar hasta los $50,000 de hoy en día. Significa que es una cosa sumamente valiosa, sobre todo de una pieza de oro. Imagínense un poco una cosa. Tampoco tenemos las dimensiones. En el libro de Éxodo no se nos ha dicho si era una cosa pequeña o una cosa grande, pero podemos imaginar que era bastante grande, ya que tenía que iluminar todo, ¿vale? Dice, lo pondrás en un sitio donde realmente ilumina todo, toda la pieza, todo ¿cómo se dice? La habitación, todo el lugar santo. Podemos entender que privado de la claridad del sol del exterior, las planchas eran alumbradas desde el interior, ¿sí? ¿Recuerdas que las planchas que representaban? La congregación Sí, a cada uno de nosotros. ¿Recuerdas que hemos tallado con cubierto de oro, puesto situado cada uno iguales? ¿Recuerdas que hemos hablado de la verticalidad de las planchas y no horizontal para que se ponen una encima de la otra, sino que todas están de pie así? Cosas que en una construcción no se hacen, se ponen las planchas así, pero en este caso se las pusieron así para demostrar que cada ser humano delante de Dios es igual y forma parte de la iglesia de esta manera, ¿ok? Les recuerdo que eso se puede encontrar en internet, en YouTube. Bueno, no sé si está o no, pero creo que sí, ¿verdad? En fin, estas planchas no recibían el sol del exterior. Y hay un propósito a eso, ¿no? Para que nuestras vidas no tienen que buscar el sol del exterior, tienen que buscar el sol del interior, ¿no? Que es naturalmente este candelabro que nos ilumina. Muchas veces buscamos soluciones al exterior cuando realmente es el Señor, porque obviamente, ¿quién dijo que era la luz? Él. Lo pueden decir, aquí se puede decir, ¿sabes? No pasa nada. ¿Quién dijo yo soy la luz? Naturalmente Jesucristo dijo eso, que era la luz. Él es la luz en sí. Dijo de sí mismo, yo soy la luz que alumbra el mundo. Si leemos Colosenses 2, versículo 9 a 10, ¿alguien lo tiene? No hace falta recordar que todos los que nos ven por YouTube, que son numerosos, cogen sus Biblias, por favor, no sean como estos alumnos malos que no Yo son sí la capaces traigo. de venir con la Biblia. La próxima vez os doy vuestros nombres para que la gente sepa lo malo que soy. Colosenses, lo tengo. Colosenses 2, 9 y 10. A ver, 9. Porque la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y vosotros estáis llenos de Dios, porque estáis unidos a Cristo, que es cabeza de todos los seres espirituales
que tienen poder y autoridad. La plenitud de Dios se ve en Cristo. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que entender quién es Cristo, qué es lo que hizo Cristo. No tenemos por qué ser alumbrados por la luz exterior, sino por la luz de Cristo. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes o referencia a esta luz que alumbra el mundo. Especialmente era una expresión dado por Juan, el discípulo Juan que escribió el Evangelio de San Juan. Muchas veces encontramos esta imagen, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Incluso Juan empieza su Evangelio, habla de la luz, vino al mundo, el mundo no la quiso recibir, ¿verdad? Pero todo aquel que la recibe le ha dado la posibilidad de ser hijo de Dios y de no andar en las tinieblas más. ¡Wow! Eso es extraordinario, ¿no? Si leemos Juan 8, versículo 12, por ejemplo, tenemos también Mateo, pero Juan 8, 12, ¿qué Jesús dice? se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga tendrá la luz que le da vida y nunca andará en oscuridad. Bien, yo soy la luz del mundo, el que anda en pos de mí nunca estará en la oscuridad. Pero también dijo Jesús a sus discípulos otra cosa. En Mateo 5:14, ¿qué dice? Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Wow, dice otra cosa también. Dice, vosotros también sois la luz del mundo ahora. Oh, entonces, ¿qué pasa? Justamente ahí tenemos la imagen del candelabro. Una luz central de las cuales sacado las otras luces, portadores de luz. ¿De acuerdo? Yo soy la luz del mundo que os da. Pero después, ustedes también son la luz del mundo. Tenéis que alumbrar al mundo, ¿verdad? En sí mismo nosotros no somos nada, pero la luz de Cristo brilla en nosotros y somos una, ¿cómo se dice? Una alcance, Antorcha. un alcance, ¿no? De esta luz, ¿no? Somos portadores de luces, así, de esta manera. Así que entendemos por qué el candelabro fue fabricado de esta manera, de una sola pieza. Sacado de la pieza central, literalmente ha sido forjado de manera que salga todas estas piezas de una sola pieza. No eran piezas separadas, añadidas, sino que salía directamente, ¿no? Con varias ramificaciones o brazos, y cada uno formar a base de golpe, ¿no? A base de golpes, que es una prefiguración también de los golpes recibidos por Cristo, ya que sin ello no habría iglesia. Si Cristo no hubiera sufrido, si no hubiera recibido estos golpes, no existiríamos como iglesia. Si no hubiera dado su vida por nosotros en condiciones extremas de esta manera, pues no seríamos nosotros iglesia. Y no habría discípulos, a no ser que el Salvador hubiera recibido tantos golpes. Al igual que Eva salió de una costilla de Adán, la esposa de Cristo sale de su cuerpo. Somos cuerpo de Cristo también, ¿vale? Son todas imágenes que se repiten continuamente en la Biblia. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una perfecta concordancia y encontramos estas imágenes repetidas. Todo eso era, como dice los libros hebreos, sombras de cosas que eran reales. Nosotros vemos las sombras y pensamos que eso es lo real. No, lo real es lo que nos quiere mostrar las sombras, ¿no? Y entonces es interesante de ver eso, ¿no? Y en este caso pues vemos como la mujer de Adán, Eva era la mujer de Adán, pero la iglesia es la esposa del nuevo Adán, porque Pablo mismo toma la analogía esta del nuevo Adán, del antiguo Adán y del nuevo Adán en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, parece un poco extraño, pero no me extraña, pero es así. Tú tienes que leer 1 Corintios 15, versículo 45, donde no sé si es explicado eso, creo. Esto dice la Escritura: el primer hombre, Adán,
fue materia con vida. En cambio, el último Adán es espíritu que da vida. ¿Ven? Entonces está haciendo una analogía entre el primer Adán que dio vida a todos nosotros, cuerpo corporalmente hablando, ¿verdad? Pero Cristo, que es el segundo Adán, que nos da vida espiritualmente y que nos da vida eterna. Todo eso va, lo entendemos, ¿no? Entonces, 7 lámparas de aceite también. El Señor, cuando se apareció al apóstol Juan para transmitirle el mensaje del Apocalipsis, le enseñó un candelabro de oro que simbólicamente representaba 7 de las numerosas iglesias que había allá en esta época. 7 es el número de Dios, es un número completo. Cuando se le refiere a 7 iglesias, obviamente no son solamente estas 7 iglesias concretamente que existían en la época de Juan, sino la totalidad de las iglesias, la totalidad de los grupos que se han formado en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Luego me refiero a los 2 primeros capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, que son las cartas a las iglesias, que no son escritas. Escribe al ángel de la iglesia de, y ahí hay 7 iglesias diferentes. La Odisea, Exactamente, Efeso, Efeso, la Odisea, en fin, un montón de estas 7 iglesias. Y en esta época había muchas oposiciones al cristianismo y estas 7 iglesias brillaban de cierto modo en este mundo, en el mundo de la época. El candelabro es en el Nuevo Testamento el símbolo del testimonio por Jesucristo. Esta luz que alumbra al mundo es la representación de nuestro testimonio. Si digo tú eres la luz del mundo, no es que tú eres una luz, ¿verdad? Que es muy inteligente, sí, pero significa tu testimonio va a tener un impacto que va a alumbrar a la gente, ¿no? Es eso, ¿no? Y entonces, en este siglo XXI que nos toca vivir a nosotros, Dios espera de los cristianos que brillan como lámparas en este mundo llevando la palabra de vida. Encontramos en Filipenses 2:15 a 16 esta imagen de los cristianos que tienen que brillar llevando la palabra de vida a la gente. Y yo no sé si habéis leído o habéis tomado nota de una cosa curiosa, porque de tantos detalles quisiera elevar uno por lo menos que nos es escrito en Éxodo 25, 31 al 40, donde se nos es descrito este candelabro. Y habla de los despabiladeras, de las despabiladeras. ¿Sabéis lo que son? Yo tampoco lo sé, tampoco lo sabía, por lo menos. Pero las despabiladeras y sus platillos eran de oro puro. Significa que es el lugar donde está puesto la lámpara o donde estaba puesto el aceite, ¿no? Y este aceite era ¿cómo se dice? Quemaba todo el día, por lo menos hasta que el sacerdote venía y echaba un poquito más de aceite, o llenaba una especie de reserva, ¿no? Como dicen. Y se llenaba continuamente. Y porque las lámparas nunca se podían apagar, tienen que estar perpetuamente encendidas delante de Dios, ¿vale? Pero los sacerdotes tenían esta labor, este trabajo de llenar esto continuamente para que pudiera haber luz. La luz se quemaba en el aceite, ¿no? Y no solamente eso, sino que lo que no podía hacer es que esta lámpara estuvieran vacilando. Entonces, habéis visto a veces cuando no funcionan muy bien las lámparas de aceite, y hacen muchas vacilaciones. No, tenían que hacer que la luz esté muy, ¿cómo se dice? Porque no había viento en el interior del tabernáculo, y la luz debía ser constante y sin vacilación, ¿no? Y entonces tenían que limpiar continuamente el despabiladero, que se llama así, un truquito que está por ahí, según lo que me han explicado, que he leído, ¿no? Y el trabajo de los sacerdotes era continuamente esto, para que la lámpara pudiera brillar continuamente y constantemente, ¿no? Y no ser vacilante, sino fija.
Así tiene que ser nuestro testimonio. Amén. Ajá. ¿Vale? El testimonio cristiano no puede ser vacilante, no puede ser así. Un día sí, un día no. Un día me comprometo, un día no me comprometo. No puede ser vacilante delante de Dios ni delante del mundo. Es porque vivimos en estrecha comunión con nuestro Señor, que el apóstol Juan podría escribir en 1 Juan 1:7. Vamos a leerlo. ¿Qué dice 1 Juan 1:7? 1 Juan 1:7. ¿Sí? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos libre de todo pecado. Bien, andar en luz, andar en la luz de Cristo. Él tiene móvil. Somos gente que somos supuestamente portador de luz. Nuestro testimonio no puede ser vacilante. Nuestro testimonio es constantemente acondicionado por nuestra relación con Dios. Si andamos en relación con Dios, andamos también en buena relación con nuestros vecinos o nuestros hermanos, ¿no? Y Dios nos renueva cada día por la purificación de la sangre de Cristo, que podría ser como este sacerdote que limpia siempre no sé cómo se llama, despabiladera, ¿no? Que lo limpia continuamente para que la lámpara brillara siempre. Sabemos que el sacerdote, el hebreo constantemente nos dice que tenemos un sumo sacerdote ahora, ¿no? O sea que podemos decir que Cristo también está representado también por este sacerdote que viene y que limpia, exactamente lo que nos dice el texto de 1 Juan 1:7, ¿no? Cristo nos limpia con su sangre continuamente y hace que nuestro testimonio sea un testimonio brillante. Amén. Poner tabernáculo, o sea, así que los que dirigían el tabernáculo eran responsables de la provisión de aceite necesaria a las lámparas del candelabro. Un aceite puro de oliva que tenía que ser preparada por el sumo sacerdote en presencia del Señor. Eso lo pueden notar en Levítico 24, 2-4, donde eso nos es descrito cómo tenía que preparar este aceite de una manera muy precisa. En la Biblia, naturalmente, el aceite siempre es a menudo, o prácticamente siempre, el símbolo de ¿qué? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, efectivamente. El Espíritu que vive en el corazón de los creyentes. Todos y cada uno de los hijos de Dios nacidos de nuevo, porque ha sido comprado por la sangre de Cristo, es sellado del Espíritu Santo. Efesios 1:13, lo vamos a volver a leer, siempre lo leemos, pero quiero que lo leamos otra vez. ¿Qué dice? Que Él es nuestra No, mi niña, no dice eso, y lo dice también, pero otro pasaje. El 1, Efesios 1:13 es un versículo clave. Dilo bien claro, que todo el mundo se Y está también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y creísteis en Cristo, fuisteis sellado, unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que en Él había prometido. Bien, ¿cuándo? Así nada. ¿Cuándo eso? Cuando aceptamos. Cuando aceptamos, yo voy a cumplir un año ya. Estaba bautizada. Sellado, ¿no? Así que aquí encontramos De aniversario. perder el espíritu que valdría a perder la salvación de Cristo. Y Juan dice, o Jesús ha prometido la vida eterna a los que creen en Él. Así que no tenemos por qué, ¿cómo se dice? Tener miedo de perder la vida eterna. Porque es una promesa de Dios. Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros y es un Espíritu Santo que no tiene, que tenemos en abundancia, no es algo que nosotros tenemos que fabricar y hacer. Eso está hecho por el sumo sacerdote, está hecho ya,
y lo vamos a recibir porque hay espíritu en abundancia en nuestras lámparas. Nunca estará carente de espíritu, no es culpa del sacerdote ni del exterior, si no brillamos es que nosotros no queremos del Espíritu Santo en nosotros. El problema no es que haya de repente escasez de aceite, escasez de Espíritu Santo. Eso es una verdad extraordinaria, ¿no? Así los que pertenecen están al beneficio de sus promesas. Lo podemos dar a Juan 10:29. Sin embargo, tenemos constantemente que velar a que nuestras lámparas estén encendidas y brillen bien. Obviamente, volviendo a nuestro candelabro, entendemos perfectamente que la provisión de aceite no era el problema, sino el candelabro tenía que estar siempre limpio para alumbrar constantemente delante de Dios. Así tienen que ser nuestras vidas y nuestro testimonio. Y si en el caso del tabernáculo estas lámparas eran limpiadas cada día por el sacerdote de turno, nosotros tenemos un sumo sacerdote que se ocupa de nosotros cada día. Vamos a terminar leyendo Hebreos 2, versículos 17 a 18. ¿Qué dice? Hebreo 2, 17 a 18. Por eso tenía que ser hecho igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser delante de Dios un sumo sacerdote fiel y compasivo, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a quienes igualmente son puestos a prueba. El sacrificio en el tabernáculo tenía que ser ofrecido por un sacerdote. Pero Jesús es sacerdote en este sentido que se ofreció a sí mismo. ¿Vale? Así que el que ofrece el sacrificio es el sacerdote. Pero también Jesús era el sacrificio en sí, porque era el mismo objeto del sacrificio. Así por eso tenemos nosotros un sacerdote universal para siempre. No hace falta que vayamos a buscar un sacerdote para que haga algo por nosotros, ¿verdad? Que ya está hecho en Cristo. Pero el único sacerdote que es Cristo Jesús, que se dio a sí mismo, y el sacrificio es sacerdote y sacrificio a la vez. Por eso está ahora sentado a la diestra de Dios. Así que tenemos una vez más esta analogía. En el tiempo de Moisés todo tenía que ser muy regulado y las lámparas tenían que brillar siempre, los panes tenían que estar en la presencia de Dios. Eso representa nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios continuamente, alimentándonos con el pan de la palabra de Dios, y también alumbrados por el Señor, que nos alumbra, que nos purifica y que hace de nuestras vidas que tengan valor, ¿verdad? Y la próxima vez pues veremos el tercer elemento de esta trilogía, podemos decir, de la vida cristiana, que naturalmente es el altar de los perfumes, que nos hacen pensar a las oraciones, y vamos a ver muchas cosas sobre este tema de la oración a través de este altar. Aprendemos mucho, espero, los domingos por la mañana sobre la oración.